¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Como bien sabemos, la Revolución Mexicana fue uno de los conflictos armados más importantes de nuestro país a inicios del siglo XX. En esta ocasión te traemos un breve pasaje por algunos de los principales personajes de este movimiento. Acompáñanos. Sin duda alguna, fue uno de los grandes modernizadores de México, pero también el orquestador de una importante dictadura en nuestro país, misma que duró desde 1876 hasta 1911, durante la cual abolió cualquier tipo de libertad individual y reprimió con mano dura a toda oposición política y social. Francisco Ignacio Madero fue un político y empresario mexicano y uno de los líderes más importantes de la Revolución Mexicana. Para 1910 proclamó el Plan de San Luis. En este documento incitaba al pueblo mexicano a levantarse en armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Fue presidente de nuestro México entre 1911 y 1913. El apodado Caudillo del Sur, fue un luchador social de las necesidades y derechos de los campesinos, indígenas y de las clases rurales más pobres del país. A pesar de las ambiciones de otros líderes revolucionarios, Zapata siempre se mantuvo fiel a sus ideales, tierra y libertad. En noviembre de 1911 proclamó el Plan de Ayala. José Doroteo Arango Arámbula. Este es el verdadero nombre de este importante líder de la revolución, que junto con Emiliano Zapata luchó por los derechos de los sectores menos favorecidos, conocido por algunos historiadores como el Robin Hood mexicano o el Centauro del Norte. Gran parte de su vida se dedicó al bandolerismo y gozaba de una gran admiración y popularidad entre los campesinos y el pueblo en México. Esto debido a sus acciones en contra de los hacendados ricos de la época. Este militar y político mexicano fue uno de los fieles seguidores de los ideales porfiristas de la época. Participó y dirigió un sinfín de movimientos opresores en contra de los zapatistas y grupos que se oponían al régimen de Porfirio Díaz. Entre el 9 y el 19 de febrero de 1913 fue uno de los protagonistas de la llamada Decena Trágica, un golpe de Estado que a la larga terminaría con el asesinato de Francisco I. Madero y su vicepresidente Pino Suárez. General y líder revolucionario mexicano, nacido en Guerrero en el año de 1882. Al estallido de la Revolución Mexicana fue uno de los principales aliados de Francisco I. Madero. Fue nombrado jefe de las tropas revolucionarias en el estado de Chihuahua. Fue uno de los principales defensores de los derechos de las personas en el norte de México. Fue convocado en 1910 por Francisco I. Madero. Al estallar la Revolución Mexicana, fue nombrado director del Colegio Militar y general brigadier. Luchó en contra de las fuerzas zapatistas tras la promulgación del Plan de Ayala. Gracias a sus ideales pacifistas, logró conseguir varias entrevistas con Zapata para lograr limar asperezas con el gobierno maderista. Fue el jefe del ejército constitucionalista, encargado de derrocar al gobierno de Victoriano Huerta, gracias a la proclamación del Plan de Guadalupe en marzo de 1913. Fue presidente de México entre 1917 y 1920, año en el que fue asesinado. Fue el impulsor de la promulgación de la Constitución de 1917 en la ciudad de Querétaro. El también llamado Manco de Celaya fue un importante líder de la Revolución Mexicana y presidente de México entre 1920 y 1924. Junto con Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, conformaron el llamado Ejército de Sonora. Fue uno de los encargados de acabar con la violencia revolucionaria que azotaba al país e impulsor de la institucionalización del mismo. Sin duda alguna, fue la mano derecha de Álvaro Obregón, conocido como el jefe máximo de la revolución. Calles fue una de las figuras políticas más importantes del México postrevolucionario. Fue presidente de México entre el año 1924 y 1928. Junto con Obregón y de la Huerta, orquestaron el Plan de Agua Prieta en 1920, cuyo objetivo era desconocer el gobierno de Venustiano Carranza. Aquiles Cerdán, junto con otras figuras políticas de la época, conformaron el Club Luz y Progreso, el cual era de tintes antireeleccionistas, en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Fiel defensor de la democracia, fue encomendado por Madero para encabezar la revolución desde el estado de Puebla.
Adela Velarde Pérez. Durante la Revolución Mexicana luchó en contra del gobierno de Victoriano Huerta. Esta mujer fue quien dio nombre a las denominadas Adelitas, aquellas mujeres que se unieron en la lucha revolucionaria, especialmente curando a los heridos en la guerra. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Emiliano Zapata. Pues bien, estimados amigos, hemos llegado al fin de este breve pasaje por algunos de los protagonistas más importantes de la Revolución Mexicana. ¿Qué te pareció? Déjanos tus comentarios, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos la próxima. Hasta luego.